El Manual del Sistema de Cuentas Nacionales considera que la palabra volumen es más conveniente que la de cantidad, ya que las cantidades han de mostrar las modificaciones en la calidad a través de índices de volumen, es decir, como promedio de las variaciones proporcionales de las cantidades de un conjunto de artículos homogéneos. De igual modo, las variaciones de diferentes bienes y servicios han de ponderarse conforme a su importancia económica, medida por sus valores relativos en uno de los dos periodos, sea el del año base o el actual, con el que se esté comparando, también llamado periodo de referencia. De ahí, que resulte conveniente, que la información disponible, sobre todo en materia de comercio exterior, de construir índices de cantidad, con sus correspondientes índices de precios, a los que se les denomina índices de valor unitario o promedio, refiriente a la cantidad de un conjunto de productos importados o exportados, no homogéneos y que se venden a precios diferentes, con el fin de medir la variación del valor medio de estas unidades, y no perturbar el cálculo de las variaciones de los precios de grupos heterogéneos de artículos, razón por la cual el Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU no considera que estos índices de valor unitario sean adecuados para medir las variaciones de los precios promedios a través del tiempo. Los números índices de interés, dentro del marco contable del Sistema de Cuentas Nacionales, sirven para desglosar las variaciones de los componentes, precio y volumen, y así cuantificar la variación total de valor de los agregados. Los índices de precios y de volumen pueden ser expresados y calculados como un promedio ponderado de las variaciones proporcionales de los precios y de los volúmenes de un conjunto específico de bienes y servicios, entre dos periodos de tiempo, por ejemplo, un periodo de referencia, 0, y el periodo actual, T. Las diversas fórmulas existentes de números índices difieren unas de otras, fundamentalmente en las ponderaciones asignadas a los precios o cantidades relativos individuales y en el promedio utilizado, el cual puede ser aritmético, geométrico, armónico, etc. Las dos fórmulas de índices, regularmente utilizadas, son los de Las Beyres y de Paasche. El índice de precios de Las Beyres, LP, es la media aritmética ponderada de los índices simples de cada artículo, ponderados por el producto, multiplicación, de los precios por las cantidades, del periodo cero o base, esto es que, la ponderación para cada artículo, será el valor de la cantidad consumida, vendida o producida, del bienísimo en el periodo base, al precio del periodo base. El índice de precios de Las Beyres, LP, calcula la variación en el valor de una canasta de productos fija, correspondiente al periodo de referencia 0. El índice de volumen de Las Beyres, LQ, cuantifica la variación en el valor de una canasta constituida por cantidades, o volúmenes, de artículos, diferentes en cada periodo, pero valorados a los precios del periodo de referencia 0, sin considerar los cambios que se producen en los patrones de consumo. Ciertamente, los índices de Las Beyres permiten comparar un índice con otro, por utilizar la misma cantidad del periodo base, lo que posibilita una comparación más directa. Los índices de precio y volumen de Paasche difieren de los índices de Las Beyres, porque en su cálculo se utiliza el promedio armónico, en vez del aritmético, y los volúmenes o precios del periodo fijo son los del periodo actual, T. El índice de valor de Paasche pondera los índices simples de cada artículo, multiplicando los precios del año base, 0, por las cantidades del periodo actual, T, y igual, pi 0, kip, calculándose la cantidad consumida en el periodo actual, al precio del periodo base, 0. La comparación de datos económicos requiere medir, interpretar y evaluar los movimientos de los indicadores, a corto y a largo plazo, determinando los resultados de pérdida o ganancia, cuantificados en términos reales, es decir, en precios constantes, precios en los que se han eliminado los efectos de la inflación, resultantes de la conversión de los precios corrientes, precios del año en curso, sin tener en cuenta los efectos de la inflación o la deflación sobre estos, dentro del marco de la contabilidad nacional.
La conversión a precios constantes propicia la comparabilidad de series de datos de variables económicas, permitiendo observar su desenvolvimiento real, a lo largo del tiempo, tanto para una economía en particular, como entre naciones y determinar la posición en que el país en cuestión se sitúa, en el contexto de los países observados. La comparabilidad internacional puede ejercerse en el tiempo, de manera física y calcular el valor, contando con una gran base de información, sobre precios y tarifas y unidades monetarias únicas, así como, entre diferentes espacios, países, regiones, uniones, etc. De ahí la utilidad del uso de números índices o ratios, pues muestran los cambios de magnitud, en valores monetarios y de volúmenes, entre dos periodos, a lo largo del tiempo, con respecto a un momento dado y, también, con respecto a otros indicadores macroeconómicos. El uso de los índices de las Peires y Paasche, para determinar las modificaciones de valor, combinan las variaciones de los precios y de volúmenes, para mostrar los efectos combinados tanto de las variaciones en precios, como de cantidades, pues los cambios en el valor, son efecto de multiplicar un índice de precios, por un índice de volumen, conjuntando el índice de precios de las Peires, con el índice de volumen de Paasche y viceversa. Para aplicar conjuntamente los índices de las Peires y de Paasche, se necesita contar con los valores corrientes de diferentes periodos y, con el índice de precios o de volumen, de los periodos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, n, siempre bajo la idea de que si el periodo t es largo y, en él han ocurrido variaciones en la estructura de la economía, no constituyen la mejor práctica en cuentas nacionales. La ONU señala en el Manual de Cuentas Nacionales, que si las variaciones de volumen se miden sobre un periodo largo, es muy posible que las modificaciones de volumen, en los años subsiguientes, al periodo analizado, se basen en una configuración de precios que ya se ha modificado. Por ello, se recomienda cambiar las ponderaciones del deflactor de Paasche, cambio de base, a un año dado y, encadenar el índice resultante, al del año anterior, del nuevo año base elegido. Aún mejor, de existir información disponible, es formar series de encadenamientos anuales dobles, a precios constantes, empleándose el término serie de volumen para describir la serie, en lugar de a precios constantes. Es importante saber que comúnmente, un índice de las Peires calcula un mayor incremento, con respecto al año base, que el índice de Paasche. La condición expresada se cumple si y solo si los precios y las cantidades relativas, ponderados por valores, se correlacionan en forma negativa, o sea que las cantidades producidas, compradas o consumidas, disminuyan cuando los precios suben, o viceversa, ya que los consumidores, sean hogares, empresas, gobierno, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares o el sector externo, adquieren menores bienes y servicios, usados para el consumo, cuando estos se han encarecido, al optar por bienes y servicios sustitutos, cuando estos se han encarecido relativamente menos. Por el contrario, las empresas producirán bienes y servicios que se han vuelto relativamente más caros, siendo el comportamiento de consumo inverso al de la producción. Esta relación entre consumidores y productores se explica al considerar que los consumidores buscan maximizar su utilidad, relacionada con las diferentes combinaciones de bienes y servicios adquiridos, cuyos índices de costo de vida, y, teóricos, son el cociente de los gastos mínimos requeridos para que un consumidor pueda alcanzar un nivel de utilidad fijo, bajo dos conjuntos de precios. El índice de costo de vida se incrementa si se vuelve más caro mantener el mismo nivel de utilidad. Un índice de costo de vida de las Peires mantendría las preferencias y la utilidad fija, en el periodo de referencia, y un índice de costo de vida de Paasche las mantendría fijas en el periodo actual, por lo que con el índice de canasta fija, de las Peires, no es posible sustituir bienes y servicios. El índice de Paasche proporciona un límite inferior al índice de costo de vida teórico.